Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy seguimos con la Semana del Adolescente y en este momento hablaremos sobre el sexo seguro, que probablemente tú ya has pensado en tener relaciones con tu novio o novia, pero hoy vamos a tratar de explicarte la forma más viable en la que puedes lograr tu cometido. En esta ocasión nos acompañan dos conocedoras sobre este tema. Está mi compañera Andy y mi compañera Janet. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos. Bueno, en este podcast plantearemos una pregunta muy importante y que todo adolescente se ha hecho. ¿Existe el sexo seguro y cómo podemos llegar a él? Debido a la desinformación que tenemos, no sabemos lo que implica esto, cómo usarlo o hasta qué método anticonceptivo nos puede quedar. Pero tenemos que estar conscientes de algo. El sexo implica responsabilidad y compromiso de ambas partes, teniendo que estar ambas partes de acuerdo para cualquiera de estos actos. Y ahorita mi compañera Andy nos explicará un poco de los métodos anticonceptivos, cuáles son sus usos y cuáles nos recomendaría. Muy bien, ahora me toca hablarles sobre los métodos anticonceptivos. Pero, para empezar este tema, ¿qué es un método anticonceptivo? Bien, hablaré un poco acerca de ello. Los métodos anticonceptivos son sustancias, objetos o procedimientos que evitan que la mujer quede embarazada, permiten tener el control de natalidad, ayudando a las parejas a decidir si desean o no tener hijos, hasta el momento en que estén preparados para esta gran responsabilidad. También nos pueden llegar a ayudar para evitar infecciones de transmisión sexual y así no contagiar a nuestra pareja. Ahora que ya conocemos qué son los métodos anticonceptivos, te hablaré de su importancia de uso de ellos o por qué es necesario que utilices estos métodos. Bien, utilizar los métodos anticonceptivos no solo te ayudan a prevenir un embarazo no planeado o en algunos casos evitar contraer infecciones de transmisión sexual. Si tu pareja te dice no, que sin condón no se siente nada, no hagas caso. Usar un método anticonceptivo te puede ayudar a ciertos problemas como el embarazo y infecciones de transmisión sexual. Así que es necesario utilizarlos y no dejarte engañar por tu pareja que te diga de que si preservativos o algo no se siente igual. Así que es importante que uno, como mujer o en esta relación, se deben de cuidar. Ahora te hablaré de algunos métodos anticonceptivos y en qué consiste. Entre los diferentes métodos anticonceptivos, los más destacados son el preservativo, conocido comúnmente como el condón. Se ha de colocar muy bien para evitar el embarazo. Hay que tener un especial cuidado en no rasgarlo o romperlo con las uñas, anillos o piercing. Este método anticonceptivo es 100% eficaz para evitar un embarazo no deseado y principalmente en evitar una infección de transmisión sexual. De ahí sigue la píldora anticonceptiva. Este consiste en ingerir una pastilla cada día. Su eficacia, si es buena usada, es de un 99.7%. La eficacia puede descender si la persona olvida tomarla, no se hace a la misma hora o sufre vómitos. Después sigue el anillo vaginal. De idéntica eficacia a la píldora, este aro de plástico debe colocarse en el interior de la vagina y va deliberando hormonas de manera gradual. Se ha de cambiar con cada nuevo ciclo. De ahí nos pasamos al parche transdérmico. ¿Qué es esto? Es una tirita que va impregnada de hormonas y se coloca en la piel. De ahí nos pasamos al diafragma,
que es conocido también como el condón femenino. Es un tapón de látex o silicona que la mujer inserta en su vagina y así impide la entrada del esperma al cuello del útero. Su inconveniente es de que hay que esperar entre 6 a 8 horas para poderlo retirar. El DIU es un dispositivo ultrauterino que se ha de colocar por el ginecólogo, ya que este método tiene la forma de una T. Intervenciones quirúrgicas: la ligadura de las trompas en el caso de las mujeres y la vasectomía es en el caso de los hombres. En este consiste en que tienen que cortar las trompas en el útero de la mujer y amarrarlos y así evitar que haya posibilidades de un embarazo. Este método es 100% eficaz, pero que prevenga una infección de transmisión sexual, no. Existen algunos efectos secundarios al utilizar algunos métodos anticonceptivos hormonales. Sí lo hay. Algunos métodos anticonceptivos pueden provocar efectos secundarios como los cambios de humor, pérdida de líbido, el aumento de peso y dolores de cabeza. Es importante escoger el más adecuado en cada caso y también seguir las instrucciones adecuadamente. Y si existe un problema, tienes que acudir con un médico especializado en esto, para que no tengas ningún problema. Algunas de las personas también pueden ser alérgicas al látex, por lo que deben de tener cuidado a la hora de escoger un preservativo. Si dado caso de que tu pareja o tú tengan ese problema, entonces tienen que acudir con un médico especializado para que les recomiende algunos otros tipos de preservativos que no les pueden afectar a ninguno de los dos. Y eso es todo por mi sección. Espero que les haya gustado de saber un poco más de los métodos anticonceptivos. Escuchando esto tan importante, ¿tú qué piensas, mi compañero Oscar? Pues este es un tema muy interesante que a través del tiempo ha tomado cierta importancia en nuestras vidas, ya que la misma sociedad nos ha hecho tomar esto como algo muy importante. Entonces, desde jóvenes tenemos la curiosidad o el interés de hacer esto con la persona que queremos. Tal vez, independientemente de si es la indicada o si te vas a quedar ahí durante toda tu vida, eso no tiene que ver. En sí, el propósito que tenemos es el experimentar, el ver lo que pasa cuando nosotros estamos con una persona que amamos, más en un aspecto físico y sexual. Entonces, aquí es donde entran muchas cosas, como por ejemplo decía Andy, los métodos anticonceptivos, este, ciertas enfermedades, hay como riesgos, tanto privilegios. Entonces, esa es una cosa bastante interesante. Claro, y yo creo muy importante desde mi perspectiva el conocer y el informarse, porque al no conocer de estos métodos anticonceptivos podemos tener desde un embarazo no planeado hasta una infección de transmisión sexual, como le explicó mi compañera Andy. Y esto es muy importante enseñarlo desde muy chicos, empezar a enseñarlos desde la niñez, para que todos vayamos conociendo nuestro cuerpo, conociendo qué nos queda, qué podemos usar. Creo que este es un tema bastante extenso y que debemos de conocer todos como personas, en especial pues los jóvenes, que son cuando se nos alborota la hormona y ya queremos andar con uno, queremos andar con otro y queremos como experimentar. También tenemos que saber que hay riesgos y que hay prioridades. Nuestra prioridad es, pues tal vez en algunos casos la escuela, el trabajo, pero priorizar las cosas y conocer, informarnos. Como mi compañera Andy lo explicó, es mejor consultarlo con tu pareja también para saber qué método anticonceptivo pueden usar, a cuál pueden recurrir o qué pueden hacer. No dejar en manos de alguien solamente la seguridad de los dos, porque creo que esto es algo de los dos. Al tener relaciones sexuales,
tú te expones a muchas cosas como expones a tu pareja. Exacto, exactamente. Ese es un punto muy interesante y muy importante. El hecho de nosotros ya abrirnos totalmente a otra persona implica muchas cosas. Que a veces los adolescentes, por ejemplo, lo pasamos por alto y nos dejamos llevar por el momento o está tan elevada la temperatura que dejamos de lado lo importante, o sea, no vemos como las consecuencias o lo que podría llegar a pasar. Cuando estás ahí no estás pensando en qué vas a estudiar o qué va a pasar dentro de 5 años, no. O sea, en ese momento estás pensando solamente en disfrutar el momento, en hacer sentir bien a la otra persona y hacerte sentir bien a ti mismo o mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque antes no hay lo que tenemos ahorita. Antes los embarazos eran muy comunes en chicas de muy corta edad, ahorita también, pero pues ahorita existen los métodos anticonceptivos, como los que ya mencionó Andy, y a pesar de que existen, los jóvenes no los toman en cuenta. No estoy diciendo que todos, algunos sí se cuidan y siguen las reglas, pero otros simplemente los dejan a un lado y eso causa enfermedades, embarazos. Su vida cambia totalmente por un momento, por 10 minutos de placer, tu vida puede cambiar drásticamente. Entonces, eso es un punto a debatir. Cada quien tendrá su punto de vista respecto a esto. Cada quien tendrá su manera de verlo. Pero en mi opinión y como debido a la experiencia que he tenido con estas situaciones, yo diría que es mejor irse por el camino seguro, no por el fácil, por el seguro. ¿Por qué? Porque gracias a él evitamos muchos problemas. A lo mejor un embarazo no es un problema, eso es una bendición y es algo hermoso, pero cuando ya tienes los medios y las capacidades y la madurez para aceptar ese reto. Ahorita no, un chico de 18 años no podría con eso, ya que sigue dependiendo de sus padres, de su familia, sigue estudiando, sigue trabajando en algunos casos. Entonces, cuando entra un bebé en la ecuación, todo cambia. Entonces, por eso es mejor que todo llegue cuando tiene que llegar. Y si quieren hacerlo en esta etapa, cuidarse. Ese también es un punto a destacar. Claramente es muy importante y más porque nosotros como jóvenes no podemos criar a otro niño porque seguimos siendo niños, teniendo una mentalidad bastante atrasada y creo que ya existiendo tantos métodos anticonceptivos, tantos medios de información, lo que deberíamos hacer es informarnos sobre ellos y promover la información a los niños, a todos, porque sí, como tú lo dices, es muy importante saber que traer al mundo a un niño amerita una gran responsabilidad y son muchas cosas, o sea, tienes que visualizar tu futuro con ese niño porque él va a estar en tu futuro y no sabes si va a estar para bien, o sea, vas a poderle dar una buena vida o no, porque aún no tiene los medios, un medio seguro para saber que tú le podrás dar una buena vida. Y también yo creo muy importante la comunicación con tu pareja, lo que tienes que tener es comunicación, saber desde con cuántas personas tal vez ha estado, con quiénes ha estado, más que nada para estar seguros de que estás con una persona de confianza. Yo creo que es un acto que se basa en la confianza, pues es bastante difícil, o creo yo que sería bastante difícil hacerlo con una persona a la que no le tienes confianza, porque esto es algo físico y nos involucran también los sentimientos. Para mí, muy importante saber que existen riesgos, que no solo es la satisfacción que puede venir a el hacer desde un sexo oral hasta un
sexo anal, tenemos de todo, diferentes formas, pero tenemos que estar conscientes de que existen riesgos, tenemos que estar conscientes de que tenemos prioridades y tenemos que seguirlas. Exacto, Jan, exacto. Ahí también tocaste un tema muy importante y justo es a lo que ya iba ahí. Hay tantos riesgos o hay cosas que pueden afectar a nosotros como principiantes, si quieren verlo así, ya que la confianza y la comunicación es muy importante, como dice Jan. La otra persona no sabes con cuántas ha estado. Entonces, por eso hay que dialogar entre las dos partes, ya que si en alguno de los casos la otra persona tiene alguna enfermedad o algo que te pueda afectar a ti, ahí es un problema, porque la otra persona, siendo consciente de que tiene algo, no te dice, y eso puede traer muchos problemas. Y por eso yo tengo cierta experiencia investigando estas enfermedades, y por eso me gustaría decirte a ti que me estás escuchando, que nos estás escuchando, 5 de las más comunes, 5 enfermedades que pueden cambiar tu vida muy fácilmente. Empecemos con esto. Por ejemplo, la clamidia. Esta es una infección de transmisión sexual que es muy común, pero aquí viene lo importante o lo interesante. Esta puede ser asintomática, o sea, no puedes sentir nada, no puedes saber si la tienes o no, hasta que empiezan a aparecer algunos síntomas, como por ejemplo, dolor genital, secreciones en la vagina o en el pene. Este se recomienda una terapia antibiótica para los pacientes afectados. También se deben hacer ciertos controles médicos para comprobar que no tengas alguna otra infección. Y esta se contagia por tener relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección. Esta también se puede pasar de una madre a un hijo durante el proceso de embarazo. Siguiente, el herpes. Esta también es muy conocida. Esta es causada por un virus VHS. Vamos a centrarnos un poquito en el herpes bucal. Este provoca llagas alrededor de la boca o en el rostro. Y por otro lado, el herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual que puede afectar los genitales, los glúteos o el área del ano. Iniciando esta, suele aparecer hormigón en la piel, picazón, dolor punzante, entre otras cosas. Y después de varios días, aparece un salpullido que empieza como un parche de puntos sobresalientes en un lado de tu tronco o del torso. Siguiente. La gonorrea. Esta es una infección también muy común. Esta, si no la tratas, puede causar infertilidad. Entonces, esta ya es un poquito más seria. Esta de síntomas tiene una micción dolorosa y expresiones anormales del pene o de la vagina. Los hombres sienten dolor en los testículos y las mujeres sienten dolor en la zona inferior del vientre. También aquí algunos casos suelen ser asintomáticos, pero la gonorrea se trata con antibióticos. Esta también se contagia por relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección. Y también se puede pasar, una madre se puede pasar a su hijo durante el proceso de embarazo. La sífilis. Esta es una infección también muy común. Es una infección bacteriana. También se transmite debido al sexo vaginal, anal u oral. Y esta se desarrolla en etapas. Los síntomas pueden variar dependiendo cada una de ellas. La primera etapa se caracteriza por la aparición de llagas indoloras en los genitales, el recto o la boca. Una vez que se curan, la segunda etapa empieza, y esta se caracteriza por la aparición de un salpullido. De ahí no se presenta ningún síntoma, hasta que llega la última etapa, que puede ocurrir muchos años después. Esta etapa provoca daños en el cerebro, los nervios, los ojos o el corazón. La sífilis puede tratarse con penicilina, y las parejas tienen que recibir tratamiento. Y esta también se puede pasar de una madre a su hijo durante el embarazo. Y la última y la más reconocida por todo el mundo, el VIH.
o el SIDA. Esta interfiere con la capacidad del cuerpo que tiene para combatir infecciones. Esta se puede transmitir mediante el contacto con la sangre, el semen o los fluidos vaginales infectados. Al cabo de pocas semanas en la infección con el VIH, pueden aparecer síntomas como fiebre, dolor de garganta y fatiga. Luego, la enfermedad suele ser asintomática hasta que se convierte en SIDA. Los síntomas incluyen pérdida de peso, fiebre o sudores nocturnos, infecciones recurrentes y fatiga. No existe una cura para el SIDA, pero sí existen ciertos medicamentos que ayudan a retrasar los síntomas que pueden llegar a presentar. Y este es una parte sobre estas enfermedades que llegan a afectar a ciertas personas que pasan por esto. Wow, es realmente interesante conocer lo que puede y lo que haría el no cuidarte, el no estar consciente de lo que vas y estás haciendo en el momento. Tenemos que crear esa conciencia, tenemos que analizar las cosas y aprender a pensar, a aprender a investigar y a aprender a acudir con tu médico si tienes alguna duda de cualquiera de estas enfermedades, por mínimo que sea tu síntoma, tienes que acudir a un médico. Se recomienda hacerse estudios cada 6 meses por lo menos para estar seguros de que no vas a afectar a tu pareja, porque si tienes parejas sexuales diferentes, podrías contagiarlas y crearles algo muy feo que son las enfermedades de transmisión sexual, algo que puede afectar a cualquiera y que puede llegar en cualquiera de los casos. Tenemos que estar conscientes de eso, tenemos que estar conscientes de la confianza que tiene que haber en una pareja, de la confianza que le tienes a la persona para tener relaciones sexuales. Este es un tema muy importante y para cerrar este podcast creo necesario el invitarlos a que investiguen más sobre estas enfermedades, a que investiguen y acudan a su médico para que les diga cuál es el método anticonceptivo que les recomienda usar en su casa. Claro, no a todos nos queda lo mismo, no todos tenemos el mismo cuerpo y el mismo nivel de hormonas. Necesitamos diferentes tipos de métodos anticonceptivos, pero acudir a nuestro médico es lo mejor y seguirnos informando, claro. Pues bueno, chicos y chicas, llegamos al final de este pequeño podcast, que nuestro propósito es informarlos, que conozcan más sobre estos temas que hoy en día son muy frecuentes en las conversaciones que tenemos nosotros como adolescentes. Entonces, si en algún momento llegas a tener relaciones con tu pareja, ten en cuenta todo lo que te acabamos de decir. Todo lo que nosotros te explicamos, tómalo mucho en cuenta, ya que te puede salvar de uno que otro problema. Entonces, sin más que decir, me despido. Gracias Jan, gracias Andy por acompañarnos el día de hoy. Y pues nada, les mando un saludo, un abrazo y cuídense mucho.